Hola, hola, les hago la bienvenida a un nuevo video de Python en Scikit. Esta vez vamos a hacer algo sencillo, vamos a repasar algunas librerías que les pueden ser útiles para desarrollar algunos de sus ejercicios. Bueno, son librerías obviamente que nos interesan en este tipo de cursos, que tengan que ver con el análisis de datos un poco, que modelamiento de funciones. La primera librería que les quiero mostrar, y bueno, no toda la librería entera, algunas funciones que les quiero mostrar, es la librería mat, que la voy a importar como m simplemente. Y aquí en la consola, si la pueden ver, les voy a mostrar ciertos comandos. El primero, todo lo que tenga que ver con factoriales, este paquete lo maneja bastante bien. Factorial de 5 da 120, todo el factorial de 12 me da ese número grande, y así la función factorial está bien definida en este programa y ya no hay necesidad de hacer un subprograma para utilizar la función factorial, que en muchos casos es bastante útil. Entonces, aparte de la función factorial, la función mat tiene la función combinatoria, que aquí tengo que entregarle dos números, n y k. Si no recuerdan lo que es una combinatoria, es el número de posibilidades de cómo, por ejemplo, si tenemos de 12 6, me da el número de posibilidades que puedo, el número de formas diferentes en que puedo ordenar 12 números en grupos de 6. O sea, no me importa el orden y no tengo reposición de mis elementos. Y también, que bueno, esto en combinatoria, esto aún es muy importante, y para definir ciertas funciones que están definidas con combinatoria, por ejemplo, el binomio Newton, ¿cierto? Cuando hago elevo a un cierto número entero, la suma de dos números se define gracias a una suma finita y con un factorial entre medio, o sea, con una combinatoria entre medio. Y bueno, también tenemos la permutación. La permutación es parecida a la combinatoria, pero aquí se importa el orden. Es decir, un grupo, por ejemplo, un grupo de dos cosas, A y B, es diferente a un grupo B y A en combinatoria. Con una combinatoria, ese grupo es lo mismo, pero una permutación es diferente. En general, la función de cómo se define la combinatoria, si esto es n y esto es k, el primer número es n y el segundo es k, es n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Y la permutación es n factorial sobre n menos k factorial. Es un número más grande, evidentemente, que la combinatoria, la permutación. Y bueno, entonces estas tres, los factoriales, combinatorias y permutaciones, son bastante importantes en muchas áreas de las matemáticas. Entonces es importante, si cuando trabajemos con ellas, tener ya comandos predefinidos y no tengamos que hacerlo nosotros. Pero aparte de eso, bueno, mat hace muchas otras cosas más. Hace cosas que hace NumPy también. La definición de las funciones exponenciales, las logarítmicas, los trigonométricas, las constantes pi, tau. Pero eso lo vimos con NumPy. Y lo que les quiero mostrar son estas funciones, por ejemplo, la función floor, de un número real, por ejemplo el 355,245, lo que me hace es truncar, por así decirlo. Bueno, no es a truncar necesariamente, pero es la aproximación más baja, o sea, la aproximación entera del número real por abajo. Floor significa piso, es como ese número real está entre dos números enteros, el 355 y el 356. La función floor me va a dar el número entero más pequeño, es decir, el 355. En cambio, la función sail, que de inglés que significa techo, me va a dar el número entero que va por arriba del número real, en este caso 356. Esto es bastante útil en muchas áreas de las matemáticas y de la ciencia en general,
cuando tenemos un resultado real, nos da un resultado real, pero necesitamos un número entero para nuestro resultado. Todo lo que, bueno, cuando trabajamos con números naturales, o sea, con números enteros, sí. ¿Qué pasa si lo hago con un número negativo? Ejemplo, menos 12,32. El sale me va a dar el número, el menos 12, y el floor me va a dar el menos 13. ¿Por qué? Porque menos 13 es el número más pequeño y menos 12 es el número mayor. Floor me va a dar el número entero más pequeño, y el sale el número más grande. Por eso no es lo mismo que truncar. En los números positivos es lo mismo, pero los números en general no es lo mismo. ¿Qué más que le quiero mostrar? Bueno, en todo lo que es criptografía y bueno, otras áreas también de las matemáticas, es muy importante todo lo que tenga que ver con los divisores comunes, todo lo que tenga que ver con los divisores de ciertos números enteros. Y es por eso que MAT tiene una función bastante importante, que es GCD, que del inglés las siglas de divisor común más grande, que bueno, justamente eso nos va a retornar, nos va a dar el común divisor más grande de dos números enteros. Por ejemplo, el 1235 y el 15 nos da que su divisor común más grande es el 5. Por ejemplo, del 24 y de 128 me va a dar que su común divisor más grande es el 8. Y así podemos obtener el común divisor más grande, que para no sacarlo a mano, por así decirlo, pues en muchos casos, y bueno, en muchos casos necesitamos saberlo a priori antes de usarlo, o sea, en una rutina, en algún programa. Entonces es una función muy útil en muchas áreas, sobre todo, bueno, lo que yo conozco en criptografía. Otro comando bien interesante que tiene MAT y yo encontré es el comando modf, que tú le entregas un número real. Por ejemplo, 1235,6835, lo que me va a retornar son dos números reales. El primero, que contenga la parte fraccional del número, o sea, un número entre 0 y 1 más pequeño que 1, y la parte entera, que en este caso sería el 1235. Entonces, si yo defino a, b, si yo a esto le digo que a, b sea igual a esto, es decir, que a sea igual al primer número que me va a entregar y b es igual al segundo número que me va a entregar, voy a obtener que a es la parte fraccional y b es la parte entera, y así puedo fácilmente dividir la parte entera y la parte fraccional de un número, y poder trabajar con ello independientemente. Esto es más útil, por ejemplo, que usar solamente la función floor, por ejemplo, para obtener la parte entera, ya que así, si uso el comando floor solamente, voy a perder la parte fraccional, que algunas veces puede ser bastante útil trabajar con ella también, paralelamente de la parte entera. Y bueno, eso más que nada les quería mostrar sobre la librería MAT. Los invito a investigar más sobre esta librería, ya que contiene otras funciones bastante interesantes, otros comandos bastante interesantes, y bueno, y darle el consejo en general de que si ustedes piensan que alguna acción que estén realizando en Python es una acción rutinaria, común, generalmente va a haber una librería en Python con un cierto comando que va a realizar esa acción sin que tengan que ustedes hacerlo desde cero. Eso como regla general, así que los invito a todos, todas y todas a buscar por su cuenta librerías que les puedan ser útil en el trabajo que estén realizando. De verdad les va a ahorrar mucho tiempo. Pero bueno, no solamente quería mostrarles esta librería. Voy a reiniciar el kernel. También quiero mostrarles SciPy, la librería SciPy. Pero no, bueno, no todo SciPy. SciPy es una librería enorme,
está lleno de, mira, como aquí pueden ver, está cluster, confess, integrate, tiene cosas para librerías, sublibrerías para muchas áreas, para todo lo que es integración, estadísticas, probabilidades. De eso solamente les voy a mostrar algo que para mí es bastante útil, que es linalg, que es la sublibrería de SciPy sobre álgebra lineal. Y bueno, tampoco les voy a mostrar todos los comandos porque de nuevo es una librería grande que tiene bastantes comandos. Les voy a mostrar todo lo que va a ser las operaciones básicas de matrices. Que bueno, NumPy tiene, a todo esto también necesito importar NumPy. Bueno, la base de linalg va a ser trabajar a base de los arrays de NumPy, que los voy a anotar como matrices. Por ejemplo, esta matriz, si defino A como una matriz np.array, para definir matrices, tengo que hacer, aquí solo tendría un array de una dimensión, entonces tengo que ponerle otro corchete dentro del corchete, y aquí escribir mis valores, por ejemplo 1,3, 7,3, perdón. Aquí voy a mostrarle lo que significará A. Va a ser, esta array va a ser una matriz, la matriz 1, 4, 7, 3, una matriz de 2×2. Y si quisiera agregarle, si quisiera hacer una matriz de 3×3, tendría que, cada corchete interior van a ser las líneas, tendría que a cada una de estas agregarle otro número más, por ejemplo 1, 4, 0 y 7,3,2, y bueno, como quiero que sea 3×3, le agrego otro corchete más. Cada corchete es una línea. Si tengo dos corchetes voy a tener solamente dos líneas, y cada número acá representa el número de columnas. Estos tienen que ser iguales entre todos los corchetes, ¿cierto? Para que tenga el mismo número de columnas. Entonces aquí le puedo poner 2,5,1 por ejemplo. Entonces ahora A es esta matriz de 3×3. Bueno, eso es lo primero, eso es para ver cómo defino una matriz con NumPy. Bueno, esto no es una matriz. Aquí me equivoqué. Para importar scipy.linalg tengo que hacer from Python, o sea, from scipy import linalg. Perdonen ahí, me equivoqué. Ahora sí, porque scipy es como la librería mayor, y de scipy solamente voy a importar linalg. Ahora sí debería funcionar, o sea, ahora sí no debería haber problemas. Lo que les quería mostrar es que linalg nos va a permitir operar con matrices, resolver sistemas de ecuaciones, calcular determinantes, calcular inversa de matrices. Por ejemplo, la inversa de una matriz sería linalg.inf. Inf va a ser el comando de linalg para calcular la inversa de una matriz de A. Me va a dar esta matriz que es el inverso de la matriz A. ¿Cómo verificamos que es el inverso? Bueno, con la multiplicación de matrices. ¿Y cómo va a ser la multiplicación de matrices en linalg? Simplemente si al inverso de A le asigno un nombre, por ejemplo A1, por ejemplo, le voy a poner ese nombre. Entonces, para multiplicar dos matrices, simplemente tengo que poner A.dot entre paréntesis A1. Eso es la multiplicación de A con A1. Y como ven, me da la matriz de identidad. Bueno, los números estos no son exactamente ceros todos, pero si uno ve que está elevada a la potencia menos 17, uno tiene que asumir que es una aproximación de cálculo, pero en realidad es un 0. Porque tiene mucha la precisión de Python nos da esa aproximación. Pero para todas las circunstancias esto es un 0. ¿Cierto? Algo elevado a la menos 17 uno espera que sea 0 en la realidad. Entonces así podemos calcular la inversa de una matriz, y así podemos calcular la multiplicación de matrices. También podemos sacar el determinante de una matriz con la función, como se pueden imaginar, det de determinante. El determinante de esta matriz es menos 19. Y esto pues lo podemos usar para matrices muy muy grandes, y así nos vamos a ahorrar esa molestia de calcular determinantes a mano. Y esto nos es bastante útil también para lo que le quería mostrar, que es resolver sistemas de ecuación. Voy a definir otra matriz ahora, np.array de corchetes, y va a ser
tiene que ser una matriz columna de 3 valores, porque es una función de 3 por 3. Por ejemplo, va a ser una matriz columna 1, 0, 1. Aquí vemos que tiene 3 líneas, pero una columna simplemente, ¿cierto? Aquí me faltó un punto de una coma. Ahí sí. Ahora sí debería estar bien. Y si recordemos que nosotros podemos definir un sistema de ecuaciones lineales como multiplicación de matrices. En este caso, voy a imprimir A, B. Que no está definido. Array. Me faltó el corchete exterior. Ahora sí, perdonen. Recordemos que para definir una matriz tiene que haber un corchete exterior y luego los corchetes internos que van a definir nuestros valores. Ahora sí voy a imprimir A, B. Mejor voy a imprimir A simplemente. Y después imprimir B. Aquí vamos a tener la matriz A, ¿cierto? Y esto puede representar un sistema de ecuaciones si ponemos que A por X, donde X es una vector columna con el nombre de las variables, es igual a B. Es decir, por ejemplo, X más 4Y más 0 veces Z es igual a 1, 7X más 3Y más 2Z es igual a 0 y 2X más 5Y más Z es igual a 1. Esto representaría, así se puede representar un sistema de ecuaciones con matrices y podemos resolver ese sistema de ecuaciones simplemente con linalg.solve A, B, que nos va a dar los valores de las incógnitas para cual el sistema se satisface. Lo podemos comprobar, por ejemplo, haciendo A por la solución, linalg.solve de A, B me va a dar los valores de la matriz B. 1, esto es un 0 y esto es un 1. Entonces así podemos resolver sistemas de ecuaciones grandes, no sé, de 10 incógnitas y 10 ecuaciones, simplemente con Python, que es de mucha utilidad. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar hoy día y nos vemos la próxima semana. Adiós.